Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Cuando Caleb, el hijo de Jefone el ceneceo, se acercó a Josué en el territorio que el Señor había prometido a los israelitas, su corazón ardía con la seguridad de que la fidelidad de Dios no había flaqueado. La tierra de Hebrón, donde habían habitado los gigantes, estaba al borde de su conquista. Aunque muchos habían titubeado, su fe inquebrantable lo llevaba a recordar la promesa que Dios le había hecho a él y a sus descendientes. Dame pues esta montaña de la cual habló el Señor en aquel día, pidió con voz firme, porque tú oíste en aquel día que los anaceos están allí, y que son ciudades grandes y fortificadas, quizás el Señor estará conmigo, y los echaré como el Señor ha dicho. Josué 2:12. Su visión era clara, no solo estaba solicitando un terreno, sino que deseaba recibir la herencia que Dios le había prometido. Josué lo miró con profundo respeto. Recordaba cómo junto con Caleb y otros 10 espías, había escudriñado la tierra. Mientras muchos habían dejado que el temor se apoderara de ellos, Caleb había alentado al pueblo con su fe. Subamos y tomemos posesión, porque más podremos nosotros que ellos. Números 1:30, repetía en medio de la desesperación. En el corazón de Caleb había una confianza absoluta en el poder del Señor. Con una voz que resonaba en el aire caliente de aquel día, Josué respondió, ciertamente será tuya. Josué 14:9. Los ecos de la promesa se extendieron más allá de las paredes divinas de Hebrón. Caleb sintió la motivación en su ser, sus piernas, que parecía que carecían de fuerza, se llenaron de vigor, recordando las palabras que Dios había dicho, aun cuando llegues a ser anciano, seguiré dándote fuerzas. Salmos 92:14. No obstante, el desafío aguardaba. A nivel físico los anaceos eran formidables, su estatura y fortaleza eran leyendas. Sin embargo, la fe de Caleb no se limitaba a la vista humana. Se preparó para enfrentar lo que venía, no solo como un guerrero, sino como uno que sabía que Dios marcharía delante de él. Mientras tanto, en el campamento los murmullos crecían. Algunos comenzaron a temer lo que podría suceder, el desafío era alto, y la historia mostraba las calamidades de otros que habían dudado de las promesas divinas. ¿Qué hace Caleb pensando que puede derrotar a los anaceos?, cuestionaban. Pero incluso en medio de esta incertidumbre, un susurro de esperanza llenaba el aire. ¿Podría ser que Dios estuviese a punto de operar un milagro en medio de la duda? Caleb, al escuchar los murmullos, se erguía aún más. La historia de su vida estaba en juego, así como el futuro de su pueblo. Con fe inquebrantable avanzaba hacia la montaña, armado de la certeza que había recibido de Jehová. Su visión era clara, no solo un territorio para él, sino la evidencia del poder de Dios en acción. Un silencio sagrado llenó el aire, como si los cielos estuvieran observando. Todo Israel esperó expectante mientras Caleb se preparaba para lo inesperado. Porque en el fondo de su ser, sabía que Dios, el Dios de los ejércitos, haría algo extraordinario. La batalla estaba por comenzar, y su fe le aseguraba que el desenlace sería un testimonio de la gloria de Dios. Así, el primer paso fue el más difícil, pero no estaba solo, lo acompañaba la presencia del Altísimo. Y en ese momento crucial, la historia de Caleb estaba a punto de cambiar el curso de Israel como nunca antes se había visto, porque lo que había determinado Dios era que la montaña, no solo sería para Caleb, sino que sería un símbolo de su fidelidad. ¿Cómo se manifestaría el milagro en el encuentro entre fe y desafío? La respuesta estaba a punto de ser revelada en la historia del guerrero que tomó una montaña por la promesa divina. Caleb avanzó hacia la montaña, sintiendo el peso de las miradas de su pueblo sobre él. Cada paso resonaba como un latido del corazón de Israel, lleno de expectativa y temor. Mientras hacía su camino entre los arbustos y las piedras, la atención de los que lo rodeaban se centró en su figura decidida, un anciano pero fuerte, cuyo espíritu ardía con una valentía que desafiaba la lógica humana. Cuando finalmente llegó a la base de la colina, levantó la mirada hacia los altos muros que los anaceos habían edificado. La vastedad de la tierra le hizo recordar la grandeza de las promesas de Dios. Había pasado décadas esperando este momento, un tiempo donde la fe se convertiría en acción, donde el poder del Altísimo se manifestaría en el clamor de un hombre que se había negado a rendirse. Señor, clamó en su corazón, tú que dijiste que vencería, confío en tu palabra. Con cada sílaba, sentía la alabanza fluyendo de su ser. A medida que sus manos se alzaban hacia el cielo, los vientos parecían responder, trayendo consigo murmullos de alabanza y esperanza. Era un momento cargado de significado, donde lo visible y lo invisible se encontraban en la frontera del milagro. Mientras tanto, los anaceos en la cima observaban al viejo guerrero con desdén, sus risas resonando como ecos de miedo.
Este es el que viene a desafiarnos, bromeaban. Pero Caleb escuchó esas palabras y más bien que desalentarlo, encendieron una chispa de determinación dentro de él. Sabía que la batalla no pertenecía a los hombres, sino a Dios, como estaba escrito, la batalla es del Señor, 1 Samuel 5:47, con su aliento controlado y su espíritu avivado, Caleb comenzó a escalar. Cada paso era una declaración de fe, cada movimiento, un testimonio de su creencia en el poder del Jehová. En su mente resonaban las promesas que había recibido. Yo te traeré a esta tierra, Éxodo 3:17, sentía la propia tierra bajo sus pies resonar con el eco de las antiguas promesas divinas. Cuando llegó a la cima, su rostro reflejaba firmeza. ¡Vamos!, gritó a los anaceos con la voz que resonaba aún entre sus enemigos. Si el Señor está conmigo, no hay gigante que pueda prevalecer. De su boca fluyó la certeza de un Dios que nunca ha fallado. Fue un grito que superó la angustia de su pueblo y se elevó hacia las alturas, como una ofrenda de fe. Los anaceos, sorprendidos por la audacia del anciano, comenzaron a avanzar. Pero antes que un solo ataque pudiera ser lanzado, el cielo se oscureció momentáneamente. Una voz profunda resonó en el aire, trayendo con ella la presencia del Dios de los ejércitos. ¿No sientes el temblor de la tierra, Caleb? Este es mi tiempo. He escuchado tu clamor. Las palabras divinas atravesaron su corazón y envuelto en fe, Caleb alzó su espada. Era hora de la victoria. La batalla, tal como se había profetizado, no sería solo un combate físico, sino un enfrentamiento espiritual donde las fuerzas del cielo intervendrían. Mirando al sur hacia el campamento, vio a su pueblo unido en oración. El poder de Dios estaba a punto de manifestarse, y en ese momento, todos sintieron el aliento del Todopoderoso. La tierra tembló y el cielo se iluminó con relámpagos. La batalla no era solo de hombres. Era el acto divino de un Dios que aparece en el momento en que gran fe y gran desafío se encuentran. Prepárense porque lo que está por suceder será un testimonio de la fidelidad del Señor, declaró Caleb con voz firme, pero su corazón palpitaba por el temor reverente. ¿Acaso Dios había decidido mostrar su gloria de una manera que ninguno podría haber imaginado? La respuesta estaba a punto de ser revelada. El desenlace de esta confrontación prometía despliegues de grandeza divina que cambiarían el rumbo de la fe entre los israelitas. ¿Qué haría Dios para validar la promesa hecha a su siervo? Solo el tiempo lo diría. Mientras Caleb se preparaba para enfrentar a los anaceos, sentía el temor reverente que acompañaba a todo aquel que estaba bajo la mirada del Altísimo. Las nubes oscuras que se cernían sobre la cima no eran solo una manifestación del clima, eran un recordatorio palpable de la presencia divina. Los corazones de los israelitas en el campamento latían al unísono, entrelazados en oración ferviente, invocando el nombre poderoso de Jehová. De repente, un estruendo como el de 1000 truenos recorrió el aire. Los anaceos, fuertes y temibles, se paralizaron en su lugar, sus expresiones cambiando de desdén a cautela. Caleb, inspirado por la fe que emanaba del pueblo que lo había acompañado en cada etapa del viaje, comprendió que el poder de Dios podría manifestarse no solo a través de su espada, sino de lo que se desatara de los cielos. ¿Quién es como tú, oh Dios?, exclamó en medio del estruendo. Su voz resonaba no solo en su corazón, sino también en cada piedra de esa montaña. ¿Acaso no has prometido que estarías con nosotros, aún en el valle de sombra de muerte? Salmo 23, 4. Estaba convencido de que cada desafío enfrentado, cada lágrima derramada, cada paso decidido, lo había preparado para este momento. Mientras los anaceos comenzaban a reponerse del hechizo temporal del terror, Caleb levantó su espada hacia el cielo, la luz que provenía de arriba iluminando su figura. Yo estoy aquí, y el Señor está conmigo, gritó. Con esa afirmación, liberó su impotente condición humana, permitiendo que la fuerza de lo divino lo impulsara hacia lo que parecía la inevitable victoria. Los anaceos, viendo la luz que caía como un manto sobre Caleb y el terreno a su alrededor, comenzaron a retroceder, inseguros de lo que eso podría significar. La batalla revelaría no solo la fuerza del hombre, sino la mano de Dios que ha prometido liberación y victoria sobre enemigos imponentes. Caleb sabía que la batalla pertenecía al Señor, y su mente estaba alerta, anhelando que Dios desplegara un plan que nadie podría haber concibido. En ese instante, el cielo rompió con un relámpago que rasgó las nubes. Era una señal poderosa, un recordatorio de que el verdadero guerrero estaba en los cielos, comandando a su ejército. La tierra retumbó bajo los pies de los anaceos que, llenos de miedo, comenzaron a mirar alrededor en busca de una huida.
aprovechando ese momento, Caleb llamó al pueblo, sus palabras llenas de fervor y devoción: avancemos. El Señor ha entregado esta tierra en nuestras manos. Y mientras decía esto, sentía la vibración de la voz de Dios retumbando en su interior, dándole la certeza de que no solo derribaría muros, sino que la fe y la obediencia serían la clave para abrir caminos en lo imposible. La multitud israelita respondió en un clamor de unidad, uniendo sus voces en un cántico que era tanto una oración como un grito de guerra. Este sonido resonó con la fuerza de su fe, mientras un cambio casi palpable comenzaba a ocurrir en el ambiente. Era el momento que habrían esperado. El tiempo de la reivindicación de lo perdido estaba al alcance, y así, con corazones llenos de esperanza y brazos listos para luchar, se lanzaron hacia adelante, dispuestos a reclamar lo que había sido prometido. El sonido de sus pasos resonaba como el eco del espíritu de una nación redimida, cada paso un testimonio del Dios que no defrauda sus promesas. El desenlace de la historia apenas comenzaba, y la revelación de la soberanía divina se asomaba en el horizonte. Pero mientras la batalla iniciaba, una sombra pasó por el rostro de Caleb. ¿Y si esto no es simplemente una victoria en esta colina?, pensó curioso. ¿Qué más tiene Dios preparado para este pueblo de pacto? Las preguntas renacían en su corazón, el verdadero propósito de esta confrontación aún estaba por revelarse, y el susurro del Altísimo resonó en su mente. El destino de Israel será más que conquistar esta tierra, es un legado de sangre y esperanza que cambiará el curso de la historia. ¿Acaso estaban a punto de descubrir el secreto latente que había estado oculto en los corazones de su pueblo? Así, la historia de Caleb y su pueblo avanza hacia un desenlace que solo el Señor conocía, y donde cada paso dado sería un testimonio de su eterna fidelidad. A medida que los israelitas se lanzaban contra los anaceos, el aire vibraba con un poder sobrenatural. La tierra misma temblaba bajo la proximidad de la lucha, un eco que resonaba en los corazones de todos los que allí se encontraban. Caleb avanzó decidido, su espada resplandecía con la luz que solo podía venir del cielo, como un faro en la oscuridad de la batalla. Con cada paso que daba, el pueblo de Israel seguía su ejemplo. El clamor se tornó en cántico, una alabanza a su Dios que retumbaba como el trueno. Porque Jehová va delante de nosotros, y atemorizamos a nuestros enemigos, gritaban, como si sus voces fueran la propia voz del Señor proclamando victoria sobre los opresores que habían atormentado a su pueblo por años. Caleb sintió como el fervor del pueblo era transformado en fuerza, y alzó su voz por encima del tumulto. No temáis ni os desaniméis porque Jehová nuestro Dios va con nosotros, resonó su voz, y aquel versículo Deuteronomio 31:6 se elaboró en el alma de cada soldado, infundiéndoles valor y determinación. Los anaceos, aunque terribles y fuertes, comenzaron a titubear. La confianza de los israelitas no se basaba en su propio poder, sino en la promesa del Dios que les había guiado en su travesía. Caleb recordó aquella noche oscura cuando los espías del desierto habían traído un reporte de miedo, y como él y Josué habían creído que podrían conquistar la tierra, confiando en el poder de Dios. Hoy el tiempo de la recompensa ha llegado, murmuró en su interior. De repente, un fuerte estruendo llenó el aire, como si los cielos se abrieran para arrojar una lluvia de justicia sobre la tierra. Frascos de fuego descendieron desde lo alto, iluminando al pueblo y cegando momentáneamente a los anaceos. Era un espectáculo sobrecogedor que dibujaba la divina intervención en medio del conflicto humano. Esta es la señal del Señor, gritó Caleb y el pueblo respondió aún con más fuerza, sus gritos se elevaron como una sinfonía de fe, los anaceos, atrapados entre el pavor de las llamas y el aliento de la fe resplandeciente del pueblo comenzaron a retroceder. Como si un viento poderoso soplara a su favor, los israelitas, con sus corazones animados, cargaron, llevándolos a la desesperación. Caleb, con espíritu indomable, se alzó por encima del tumulto. Es el día del Señor. Es hora de reclamar lo que nos pertenece, clamó, mientras los israelitas seguían adelante unidos, pero mientras la batalla ganaba fuerza, una pregunta persistía en su mente: ¿qué más se oculta detrás de este acto divino? ¿Cuál es el propósito de Dios en este conflicto? Caleb sabía que estaban luchando por más que una simple victoria terrestre, había algo más significativo en juego. Había promesas de un reino perdurable que se alzaban sobre ellos como una sombra protectora. En ese momento de fervor y revelación, un hombre del pueblo, Otoniel, se acercó a Caleb con el rostro brillando de emoción. Oh líder. ¿No recordamos las palabras de nuestro Dios cuando se nos dijo que conquistaríamos pueblos más grandes y poderosos? Este momento es solo el principio, un paso hacia lo que está por venir. Caleb sintió que la fe crecía más allá de las alturas que imaginaba, mientras el espíritu de la victoria lo envolvía.
Pero dentro de él una inquietud seguía latente. Las palabras son sombras de lo que está destinado a ser, reflexionó. Pero el verdadero legado que Dios nos ofrece no es solo luchar por la tierra, es portar un testimonio para las generaciones venideras. Los anaceos comenzaron a desmoronarse bajo la presión de la fe de los israelitas, y la victoria parecía inminente. Sin embargo, en su corazón, Caleb sentía que el desenlace de esta lucha era parte de un plan más grande, uno que podría alterar no solo la historia de su pueblo, sino el futuro que Dios había trazado. Su mente se aferró a aquellos susurros divinos, recordando la promesa hecha a Abraham, que su descendencia heredaría la tierra, así, mientras el sol se elevaba y la batalla continuaba. Caleb levantó su espada una vez más, no solo como símbolo de victoria, sino como un llamado a profundizar en el misterio que Dios había preparado. Dejemos que el cielo hable, pues nuestro Dios opera en grandeza, y lo que suceda hoy será solo la sombra de la gloria venidera. Y con ese grito se lanzó hacia la victoria, el pueblo siguiéndolo con fervor mientras los propósitos de Dios comenzaban a desenredarse ante ellos, revelando que el verdadero legado en este día era mucho más enjundioso de lo que podían imaginar. Así, una pregunta flotaba en el aire: ¿qué otros secretos llevará la mano de Dios en esta nueva tierra prometida? El eco de esa duda sería la próxima llamada hacia el futuro que se estaba formando. La furia de la batalla continuó arremetiendo como un torrente, mientras los israelitas, incitados por la voz de Caleb, empujaban con fervor sobre los anaceos. La tierra bajo sus pies, ahora manchada de polvo y sangre, resonaba con las alabanzas que ascendían al cielo como incienso. Jehová es nuestra fuerza y nuestro refugio. Clamaban sus palabras saltando de sus labios como chispas en la oscuridad. En medio de la contienda, Caleb, con su espada alzada, discernía un movimiento inusual al frente. Un guerrero de gigantescas proporciones, más robusto que cualquier anaceo ya abatido, emergió de la línea enemiga. Los ojos de Caleb brillaron con un fuego divino. Desgraciado, solo un momento más, y habrás de conocer la mano de Dios, murmuró, haciendo eco del Salmo 18, 37-39, que decía: perseguí a mis enemigos, los alcancé y no volví hasta acabarlos. Con un rugido aterrador, el gigante abancó buscando sembrar el terror en los corazones de los hijos de Israel. Pero Caleb, recordando las promesas de su Dios, no retrocedió. En el nombre de Jehová te desafío, gritó, desafiando al adversario. Los murmullos de la multitud se intensificaron, los corazones palpitaban al compás de la lucha. ¿Acaso olvidan las maravillas que han visto?, clamó Caleb, su voz resonando con la fe de generaciones. Este pueblo no es un rebaño desamparado, somos el ejército del Dios vivo. Los anaceos, sintiéndose más seguros ante la figura formidable de su guerrero, comenzaron a reír. Pero esa risa se apagó rápidamente cuando Caleb, en una explosión de movimiento, se lanzó hacia adelante. Con un golpe preciso hizo caer a su oponente, el sonido resonando en la atmósfera como un trueno, y los cielos respondieron girando. Los israelitas, testigos de esta victoria divina, levantaron sus voces en un grito de triunfo. Un viento sobrenatural comenzó a soplar, llevando consigo la fuerza de la alabanza y dispersando las dudas que aún habitaban en algunos corazones. Las manos del Señor están en esta batalla, dijo Otoniel, con su mirada fija en el cielo, reconociendo que la presencia del Altísimo se manifestaba de maneras que no habían esperado. Mientras la lucha proseguía, Caleb entrelazaba en su corazón la historia de su pueblo, recordando cada promesa realizada. Nuestros ancestros pudieron haber visto la tierra, pero nosotros hemos venido a reclamarla, pensó. En su mente una imagen de la promesa a Abraham y el juramento a Moisés brilló vívida. No solo luchaban por la tierra prometida, sino también para deshacer el miedo que había atormentado a generaciones. Pero mientras la victoria parecía cada vez más cercana, algo inquietante susurró en el corazón de Caleb. Un profundo sentido de espera, como si la misma tierra estuviera sosteniendo el aliento ante una revelación inminente. ¿Qué se preparaba Dios en lo oculto? La promesa, pensó Caleb, no se limitaba a una victoria en la batalla, sino que auguraba un futuro más grandioso. Eso fue cuando un rayo surcó el cielo, iluminando un claro en el campo de batalla, y desde allí, una sombra se alzó, dejando percibir una figura que se acercaba, un mensajero del Señor. Los murmullos de asombro recorrieron al pueblo, el temor reverente reemplazó a la victoria celebrada. ¿Qué más tienes para nosotros, Señor?, clamó Caleb, su voz llena de expectación. La figura que avanzaba hizo una pausa, y una voz tronó desde los cielos, resonando como un eco de antiguas promesas: la batalla es solo el principio. Hay más en esta tierra que los ojos ven.
El tiempo se aproxima para que Israel obtenga lo que le pertenece, pero deben recordar, lo que ven hoy es solo un reflejo de la gloria que se manifestará en la plenitud de los tiempos. Caleb sintió el peso de la gloria. La victoria era inevitable, pero aún había un camino que debían recorrer. Los corazones de los israelitas ardían en llama, el camino estaba sellado, pero la revelación era solo el comienzo de un propósito mayor. Así, la pregunta quedó en el aire mientras la lucha continuaba: ¿qué otras obras está preparado para revelar Dios en este viaje hacia lo prometido? La certeza de su poder inquebrantable llenó los corazones, y la fe se convirtió en el camino hacia lo desconocido, al alcance de cada paso que estaban a punto de dar. Mientras el estruendo de la batalla reverberaba por los campos de Hebrón, Caleb se sentó un momento, aún con la espada en mano, y miró hacia el monte que se alzaba en el horizonte. Recordó las palabras de Dios, las promesas que habían sido tejidas en el corazón de su pueblo desde tiempos de antaño. Las visiones de esa tierra donde fluía la leche y la miel parecían cobrar vida en su mente, llenándolo de una energía renovada. Las fuerzas de Israel continuaban avanzando, empujando al enemigo con un fervor que parecía provenir no solo de la determinación humana, sino de una inspiración divina. Caleb, sintiendo el peso del manto de liderazgo, se unió de nuevo al fragor de la lucha, conectando cada movimiento de su espada con la oración ferviente en su corazón. Clamaba en cada embestida, recordando el Éxodo, cuando el pueblo había cruzado el mar y había visto la salvación del Señor. Jehová, fortalécenos en este día, gritó, resonando con el eco del Salmo 144:1. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Los anaceos, sintiendo que el mismo aire se cargaba de poderosas declaraciones espirituales, comenzaron a tambalearse. Las sombras de sus antiguos temores se alzaban y se desvanecían ante la valiente fe de los israelitas. Pero al mismo tiempo un nuevo desafío existía, un aire de inminente prueba que Caleb no podía ignorar. Se tornó a sus compatriotas y anunció: no es solo una lucha física, esta es una guerra cuyo campo de batalla radica en nuestras almas. Los hombres y mujeres de Israel, inspirados por su fervor, levantaron sus voces en un canto de adoración, resonando como un clamor ascendente hacia el cielo. La batalla se tornaba en un escenario donde no solo la carne era probada, sino que el espíritu de Israel se fortalecía. Sin embargo, en el rincón de su corazón, Caleb sentía que el hombre con el que había luchado era solo un presagio de serias confrontaciones venideras, y así, cuando el sol comenzaba a caer, el cielo se tiñó de un color rojo ardiente que simbolizaba la transición entre la victoria y una nueva revelación. De repente, un nuevo mensajero del cielo descendió en medio de los tumultos de la batalla. Con una voz que resonaba como retumbos de trueno, la figura habló, y un silencio reverente se instaló entre los guerreros. Caleb ha sido fiel y fuerte en la lucha, pero lo que se manifestará a continuación es la clave para el destino de tu pueblo. La victoria que has presenciado no es sino una preparación para las promesas que vienen junto con la tierra que reclamarán. Caleb, sintiendo que cada palabra caía en su espíritu como un nuevo principio, preguntó: ¿qué debemos hacer, Señor? La respuesta fue clara y poderosa: deberás marchar a Hebrón, esa ciudad que esperó en la penumbra. Allí encontrarás lo que verdaderamente se había ocultado a tus ojos, pues he prometido darla en herencia a los fieles. Atónito y a la vez lleno de esperanza, Caleb sintió que el viento soplaba con más fuerza, trayendo consigo la fragancia de la gloria que había de ser revelada. La multitud comenzó a murmurar, cuestionándose qué era lo que les esperaba en esa ciudad tan cercanamente vigilada por los gigantes. Mientras los israelitas se reorganizaban, Caleb sabía en su corazón que las palabras del mensajero eran un nuevo paso en el plan soberano de Dios. El desafío ahora era mayor, no solamente enfrentar un enemigo físico, sino la lucha por la comprensión y la fe inquebrantable que los llevaría hacia su cumplimiento. Y así, la pregunta quedó flotando sobre la multitud: ¿qué más nos revelará Dios sobre el destino de su pueblo cuando lleguemos a Hebrón? Los corazones palpitantes de la nación de Israel estaban listos, y el camino que se extendía ante ellos estaba lleno de promesas sin revelarse. Las primeras luces del amanecer cayeron sobre el campamento de Israel, disipando las sombras de la noche y dejando al descubierto el campo en el que habían luchado valientemente. Los guerreros de Dios, cansados pero firmes en su fe, se preparaban para la marcha hacia Hebrón, el corazón de la promesa divina. Caleb, con su rostro aún marcado por las huellas del combate y la determinación en su mirada, se alzó con un ímpetu renovado, recordando las palabras del mensajero celestial. No temáis, porque Jehová va delante de vosotros, resonaba en su mente, un eco de la promesa que había perdurado a través de las generaciones.
Se dirigió a su gente, su voz firme y clara como las montañas que los rodeaban. Hemos de caminar hacia Hebrón. Allí no solo encontraremos lo que Dios nos ha prometido, sino también el cumplimiento de nuestros corazones deseantes. Al avanzar, el aire se impregnó de expectación, cada paso resonando como el canto de un nuevo destino. Mientras cruzaban el umbral que separaba su campamento de la ciudad custodiada por los gigantes, Caleb sintió la presión de lo que estaba en juego. Las palabras del mensajero resonaban en su espíritu. Lo oculto será revelado, había dicho, y cada vez se hacía más evidente que las luchas a las que se enfrentaban eran más que simples batallas físicas. Eran la manifestación de una guerra espiritual, una prueba que iba más allá de lo visible y lo tangible. Entonces, a medida que se acercaban a Hebrón, un extraño silencio se apoderó del ambiente. Los guerreros, marchando en unión, comenzaron a notar la atmósfera tensa que los rodeaba. Fue entonces que Caleb, en medio de la multitud, alzó su voz con fervor. No tengamos miedo, pues el Señor es nuestra fortaleza y nuestra ayuda en el día de la adversidad. Confía en su promesa. Los ecos de su proclamación se elevaron sobre las cabezas de sus compatriotas, y en ese momento, los corazones comenzaron a palpitarlos con una fe inquebrantable. Ante su mirada se erigía la ciudad de Hebrón, sus muros altos y su presencia imponente, pero en su interior, Caleb sabía que lo que habían de enfrentar era una manifestación del desafío más fuerte que jamás habían conocido. Mientras se acercaban, el cielo pareció oscurecerse brevemente, como si los cielos mismos sintieran el peso de lo que estaba en juego. Un ángel del Señor en forma de luz apareció en el horizonte, interrumpiendo la oscuridad con un destello de esperanza. Dicho ángel, con una voz resonante y llena de autoridad, proclamó: ¿Quién se atreve a atravesar las puertas del temor y la duda? La victoria te está esperando, Caleb, pues tu fe abrirá un camino en lo que parece imposible. Caleb sintió la presencia de Dios en aquel momento, una serenidad que cubría su ser así como un manto. Sin dudar, tomó su espada y se adelantó, los demás guerreros alineándose a su lado, listos para entrar en la ciudad de Hebrón. Avancemos juntos, porque si Dios es por nosotros, ¿quién podrá estar en contra de nosotros?, clamó, y el eco de su voz se convirtió en una carga potente que resonó en los corazones de todos. Cada paso que daban era un paso hacia lo desconocido, pero también hacia el cumplimiento de una promesa divina. Sin embargo, mientras atravesaban las puertas de la ciudad, una inquietud creció en el corazón de Caleb. Algo más profundo se estaba revelando y las sombras de aquello que habían de enfrentar eran más que simples enemigos, eran un reto que probaría no solo su fuerza física, sino su fe misma. ¿Qué se esconde tras estos muros?, murmuró para sí mismo, comprendiendo que la batalla no solo se libraría con armas, sino con el poder de la fe y la determinación de sus corazones. Así se encontraron ante un misterioso dilema que aún no habían previsto. ¿Cuál sería el verdadero desafío en Hebrón? Las murallas, aunque sólidas, susurraban secretos antiguos, y Caleb sintió que estaban a punto de descubrir la manifestación más grandiosa de la mano de Dios, una revelación que cambiaría el destino de Israel en formas que apenas comenzaban a intuir. Pero ¿cuál sería el precio que tendrían que pagar para recibir estas bendiciones? Mientras Caleb y los guerreros de Israel cruzaban las puertas de Hebrón, una sensación de asombro y reverencia se apoderó de ellos. La atmósfera estaba cargada, no solo de la espera anticipada de una batalla, sino de algo más profundo. Las piedras de las casas, desgastadas por el tiempo, parecían contar historias. Eran testigos de las promesas de Dios, así como del desánimo que había asediado a generaciones pasadas. De repente, un aire helado recorrió la ciudad. Los murales de los muros, que antes parecían imponentes, ahora parecían cobrar vida, sus sombras danzando en una extraña sinfonía. ¿Escucháis eso?, susurró uno de los guerreros, su rostro cruzado por la preocupación. En las esquinas de las calles, figuras viles se delineaban brevemente antes de desaparecer en la bruma. Caleb se giró hacia su pueblo, su corazón palpitante dentro de su pecho. No temáis, hermanos míos, exclamó con voz firme, pues el Señor ha de pelear por nosotros. Ellos quizás tengan espada, pero nosotros tenemos la promesa de nuestro Dios Sol. Así lo dijo el libro de Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Josué 1:5. Mientras sus palabras resonaban entre los guerreros, el eco se transformó en un profundo murmullo de fe. Pero el denso aire de Hebrón estaba impregnado de algo más, como si los antiguos espíritus de los que habitaban allí aguardaran en la penumbra. El mismo Caleb sintió un escalofrío.
Él sabía que dentro de las murallas se enfrentaban fuerzas más terribles de lo que jamás habían imaginado. Mientras se internaban más en la ciudad, una multitud de figuras emergió, liderada por un gigante que parecía un coloso en medio de los hombres. Hebrón es mío, retumbó su voz como un trueno, paralizando momentáneamente a los israelitas. ¿Quién se atreve a cuestionar mi dominio? Caleb, sin dejarse intimidar, alzó su espada ante el gigante. El Señor Dios de los ejércitos ha decidido darnos esta tierra. No me amedrentaré, pues Él ha prometido ser nuestra fortaleza. Así como lo hizo David frente a Goliat, su fe le dio el valor que la razón no podía ofrecer. Un destello de luz atravesó el cielo en ese instante, como un recordatorio del poder de Dios. Los guerreros, encontrando su aliento, se unieron al lado de Caleb, sus corazones inflamados por la paz que sobreabundaba en presencia del Señor. Avancemos en el nombre de Jehová de los ejércitos, clamó, pero a medida que avanzaban, un temblor recorrió el suelo, y el aire se cargó de un extraño resentimiento. Algo oscuro y antiguo comenzaba a despertar, como si los muros de Hebrón hubieran custodiado no solo un terreno físico, sino un profundo secreto que desafiaba la soberanía de Dios. El gigante, retrocediendo, comenzó a murmurar en un lenguaje que sonaba como una maldición. Caleb, mirando a su alrededor, captó la comprensión de sus hombres. Estas no son solo paredes, son el eco del desánimo, del pecado que fue depositado en este lugar, dijo, su voz resonando en el silencio que se había apoderado de la multitud. Lo que ellos temen es que nosotros descubramos lo que han ocultado a lo largo de generaciones. Dando un paso hacia adelante, Caleb sintió que un velo espiritual cubría la tierra que había sido prometida. Nuestro poder radica en romper estas cadenas de miedo y desconfianza, resonó su tono en el corazón de su gente. Las palabras de Éxodo 2 y 14 surgieron a su mente, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Y así, mientras la batalla comenzaba a despuntar a su alrededor, una pregunta ardía en el corazón de Caleb: ¿eliminarían solo a sus enemigos físicos, o enfrentarían algo mucho más insidioso que había mantenido a esta tierra cautiva? Así, los guerreros de Israel se encontraron no solo luchando por su territorio, sino enfrentando la revelación de una batalla en otro plano, donde la guerra espiritual se entrelazaba con la existencia misma de la fe. Las palabras del ángel resonaban nuevamente en su alma: lo oculto será revelado. Pero ¿cuál sería el resultado de la confrontación final con lo que ellos aún no entendían? La verdadera naturaleza del desafío en Hebrón apenas comenzaba a desvelarse. El aire en Hebrón estaba cargado de tensión, un desafío que iba más allá de la lucha física. Los israelitas, guiados por la fe inquebrantable de Caleb, estaban a punto de enfrentarse a fuerzas que habían oprimido a su pueblo durante generaciones. Las murallas de la ciudad parecían no solo una fortaleza, sino un símbolo de las luchas espirituales que debían vencer. Caleb miró a su alrededor, notando la inquietud en los rostros de sus guerreros. Era evidente que esta batalla tenía dimensiones ocultas, sabían, en su interior, que no pelearían solo contra carne y sangre, sino también contra el miedo y la desconfianza que habían conseguido arraigarse en el corazón de Israel. Sin titubear, alzó su espada hacia los cielos, dejando que la luz de la mañana iluminara su figura. Hoy enfrentamos no solo muros de piedra, sino los temores que nos han mantenido cautivos. Avancemos en el nombre del Señor de los ejércitos, porque Él peleará por nosotros. Sus palabras resonaron con poder, adquiriendo vida en los corazones de sus hombres. Con ese grito de fe, los guerreros comenzaron a avanzar, sus pasos resonando como una declaración de libertad en medio del desánimo. El gigante que se interponía frente a ellos, con su voz retumbante, parecía titubear ante la valentía que surgía del pueblo. Caleb sentía como el poder de la promesa divina se manifestaba. Mientras se enfrentaba al gigante, recordaba las historias de la salvación que Dios había ofrecido a través de su pueblo. Con cada palabra, su confianza crecía. Tú que crees que Hebrón es tuyo, hoy es el día en que el Señor, nuestro Dios, lo ha reclamado en el nombre de su pacto. El gigante, visiblemente afectado por la determinación del anciano guerrero, comenzó a retroceder, posicionándose como un hecho que no podría ser ignorado. Caleb no solo estaba lidiando con un oponente físico, sino con el simbolismo de todo lo que había mantenido a su pueblo en cautiverio. Con una determinación renovada, lanzó un ataque feroz, golpeando con su espada contra el gigante, que se tambaleó y cayó al suelo con un estruendo que resonó a través de la tierra. ¡Victoria!, gritó Caleb mientras sus hombres redoblaban los esfuerzos, sintiendo el júbilo por la batalla ganada. Pero aún había algo más, un susurro en su corazón que no podía ignorar.
mientras los israelitas celebraban, Caleb giró su mirada hacia los muros de la ciudad, sintiendo que todavía había una tarea pendiente. La verdadera batalla sería la purificación de Hebrón, el romper del miedo que había cautivado a generaciones. No es solo un terreno que hemos tomado. Debemos también liberar esta tierra de las cadenas del pasado, pensó, comprendiendo que su papel trascendía más allá de un simple guerrero. Así, se reunió con su pueblo, instándolos a mirar más allá de la victoria física. Hermanos míos, hemos sacudido la tierra, pero el verdadero legado reside en nuestro compromiso a seguir las promesas de Jehová. Libremos esta ciudad del miedo y el pecado que han habitado aquí. En este nuevo comienzo conquistemos no solo la tierra, sino también los corazones de aquellos que aún deben creer. Inspirados por su fe, los hombres y mujeres de Israel se unieron en alabanza, unificando sus voces en oración. En conjunto empezaron a caminar por las calles de Hebrón, invocando el nombre del Señor. Cada paso era un acto de liberación, cada oración un recordatorio de que estaban allí no solo para conquistar, sino para restaurar. Así pasaron los días, y poco a poco Hebrón comenzó a transformarse. Los muros que una vez fueron símbolo de opresión se convirtieron en un monumento de la fidelidad de Dios. La tierra que había esperado en la penumbra se iluminaba con la esperanza y la fe de un pueblo renovado. Caleb comprendió que la victoria no solo era por la conquista, sino por el efectivo cambio espiritual que ocurría en su familia, en sus amigos, en toda la nación. Hebrón se convirtió en un símbolo de lo que significaba confiar en las promesas de Dios. Cada día que pasaba, era evidente que su fe se había convertido en la fuerza que había desatado el poder de Dios. Finalmente, en un hermoso día de celebración, Caleb reunió a todos en el centro de la ciudad. Fue un momento sagrado, un recordatorio de todos los que habían caído antes y de las promesas cumplidas. Hoy, no solo celebramos nuestra victoria en la batalla, sino el compromiso de nuestro Dios hacia nosotros. Hebrón, tierra prometida, volverá a ser un lugar de paz y esperanza. El pueblo de Israel, levantando sus manos en señal de gratitud, daba gracias a Dios, y Caleb se sintió parte de algo más grande que su propia vida. En cada corazón había, no solo victoria, sino un legado que perduraría por generaciones. Y así el pueblo de Israel no preguntó más sobre lo que había oculto, porque entendieron que el verdadero desafío había sido enfrentarse a sí mismos, a sus temores y a su relación con Dios. La historia de Caleb y la conquista de Hebrón se convirtió en un testimonio eterno de la fidelidad y poder de Dios. Hoy, recordamos la historia de Caleb, el guerrero de fe que tomó una montaña por la promesa divina. Te invitamos a que, al igual que él, enfrentes tus propios gigantes con fe inquebrantable y confianza en las promesas de Dios. Recuerda que la batalla es del Señor, y que la victoria siempre está al alcance de aquellos que creen. No olvides suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo y dejar un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas escuchen esta poderosa historia. Además, comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final, y compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo la fe puede transformar vidas. No esperes ni un segundo más.